Buenos días para todos, bienvenidos una vez más a la Cátedra Abierta de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. La Cátedra Abierta ha pretendido ser un espacio que le permita a los ciudadanos encontrarse sobre una reflexión ética que visibilice el valor social de la educación, la tecnología y los nuevos paradigmas educativos en el contexto de nuestra sociedad. En la mañana de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor John Fernando Escobar Martínez, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de operaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y adicionalmente fue el primer representante de los rectores en el Consejo Directivo de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. John Fernando Escobar es ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en ingenierías de la Universidad de Antioquia, magíster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional, con especializaciones en seguridad ambiental mineroenergética de la Escuela de Minas de Alès en Francia y gestión ambiental de la Universidad Nacional. Actualmente, John Fernando es profesor de tiempo completo de la Universidad de Antioquia y ha sido también asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del área metropolitana del Valle de Aburrá, de Corporabá, Corantioquia, Cornare, Cardique, entre otras. Y como ya lo mencioné, actualmente es el vicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el vicepresidente de operaciones. Sus campos de especialización son la hidrogeología, la geoinformática, la gestión de recursos naturales renovables y no renovables, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. En la mañana de hoy, el doctor John Fernando Escobar quiere compartirnos su reflexión vital a través de una charla que ha denominado Transición Energética más allá del petróleo y del viento, y en ella básicamente quiere plantearnos una pregunta alrededor de lo que ha significado hoy por hoy el reto más importante para la humanidad, que es la sostenibilidad. En ese sentido, como principal objetivo de acción, la humanidad se ha centrado en la descarbonización de las economías, especialmente en lo que se refiere a las fuentes de energía que las mueven. Sin embargo, surge la pregunta, y es la que hoy nos quiere plantear el doctor John Fernando, de que si este camino es el camino óptimo o al menos el más certero para controlar un mal sin abrir una caja de Pandora que aún no entendemos en su totalidad. Entonces, con esta breve introducción, vamos a darle la palabra y la bienvenida cordial al doctor John Fernando Escobar. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un cordial saludo a todos los colegas y amigos de la Universidad Digital, al rector Jason, a Jorge, que en esta vicerrectoría académica ha reconstruido un espacio que era un espacio significativo para la academia, como era el espacio de cátedra abierta. Yo hice parte de esos primeros tiempos de la Universidad Digital y bueno, debo manifestar mi alegría, complacencia y si se quiere impresión, pero una impresión grata, de que en una charla virtual un viernes a las 10 de la mañana con jornadas laborales haya una presencia y una audiencia de más de 80 personas en vivo, pues eso sencillamente es de resaltar. Y obviamente, pues creo que mucho más allá del tema y del expositor, tiene que ver con precisamente que la Universidad Digital es un espacio de encuentro y un espacio de reflexión, como nos lo hacía ver Jorge, y allí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en traer estos temas, que son temas sin lugar a dudas no tan fáciles de tratar, no tan fáciles de consensuar, pero que son espacios abiertos porque ese es el espacio de la academia. Un conocimiento universal donde nos encontramos, donde vamos a tener sin duda disensos y donde vamos a tratar de construir consensos colectivos. Esta charla en la que denomino transición energética más allá del petróleo y del viento, busca que exploremos y sondeemos ese tema, cómo es eso de la transición energética, porque hoy en día
después de que la humanidad ha recorrido diferentes vicisitudes, como eran los riesgos, recordarán las personas de más edad en la conferencia, eran los riesgos por allá en el 70, 80 de una posible confrontación nuclear. Después llegaron las posibilidades de las hambrunas, después el agujero en la capa de ozono, después llega el cambio climático, después llega el virus, después llegan las crisis económicas globales, el mundo globalizado, porque hoy en día tenemos que es uno de los hitos de discusión, la transición energética, hacia dónde vamos. Voy a distribuir esta charla en unos momentos donde voy a hablar del antes, el ahora y el más allá. ¿Cuál es ese futuro que vislumbramos como deseable y como apropiado para enfrentar una serie de consecuencias de lo que ha sido la evolución, de lo que ha sido el desarrollo de la sociedad y que nos ha llevado a que nos preguntemos cómo resolver esos problemas que se están generando y que se van acrecentando día a día? Empecemos por acá, el antes del antes. ¿Por qué? Porque hoy en día, en la introducción Jorge lo decía, estamos pensando en descarbonizar las economías, en descarbonizar los procesos de desarrollo, pero vale decir por qué ese carbono está ahí y ese carbono de dónde vino. Voy a empezar, y un amigo me lo recordaba en estos días, que yo casi inicio todas mis charlas con esto. Voy a hablar de Sudamérica y específicamente del caso de Colombia. Hace 95 millones de años la Tierra era, o al menos lo que tiene que ver con Sudamérica es como ustedes lo ven. Centroamérica no existía, la mayor parte de lo que es Colombia y Ecuador estaban bajo el mar y gran parte de lo que serían las costas de Brasil, Guyana, Surinam, estaban también sumergidas. ¿Por qué? Porque el continente no se había acabado de formar, teníamos un periodo donde la Tierra era mucho más caliente. Ustedes ven, estos son los picos de calentamiento. Hoy estaríamos al extremo derecho en esta razón de menos 2 sobre lo que serían esas deltas de cambio. Pero aquí, hace 95 millones de años, fue donde se crearon todos los hidrocarburos que tenemos en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, todo el presal de Brasil se crea en esta época, gran parte también de los hidrocarburos de Argentina, mucha parte del gas que tiene Bolivia. Entonces, se crea en ese mar que primero que todo existía en un mundo que era más caliente, el mar era mucho más caliente y ese mar era muy poco profundo, tenía cerca de 300 metros de profundidad máxima. ¿Y eso qué hacía? Que los mares fueran muy tibios, sumamente tibios, por lo cual disolvían menos oxígeno. Como disolvían menos oxígeno, la materia orgánica que se encontraba en ellos no se descomponía. Para acabar de ajustar, el H2S, que es el ácido sulfídrico, se disuelve, sí, en el agua tibia. Entonces eran mares que eran ácidos. La acidez contribuye a preservar los objetos de la descomposición. Y eso lleva a que se vayan depositando sedimentos, esos sedimentos se depositan, luego son comprimidos y pasa esta situación. A medida que se forma el petróleo en la roca madre, va siendo comprimido por sedimentos superiores y algo de los hidrocarburos fuga hacia zonas superiores hasta que son retenidos por capas impermeables. Eso es lo que conocemos como los yacimientos convencionales, ese petróleo que migró durante 95 millones de años hacia la superficie. En algunos casos alcanzan a llegar a la superficie y por eso es que podemos encontrar por todo el mundo esto que son lagos de bitumen. Y esos lagos de bitumen o minas de asfalto pues se usan actualmente para diferentes aplicaciones, pero son conocidos desde la antigüedad. Y hay algunos hidrocarburos más jóvenes que podemos ver como esas natas verdosas que vemos en los volcanes de lodo. Esos son hidrocarburos que van saliendo desde el centro de la Tierra. Pero desde el centro de la Tierra no, desde las capas más inferiores. Pero eso explica cómo esos cuerpos que se morían en ese mar, pues sencillamente se depositaban, no se consumía la materia orgánica y ese carbono orgánico quedaba allí en forma de hidrocarburo como una especie de cápsula, como una especie de pila natural que pues, después podíamos utilizar quemando ese hidrocarburo. Pero eso pasó hace 95 millones de años y el ser humano sobre la Tierra solamente tiene cerca de 1 millón de años, pero un ser humano que no era tan parecido a los seres humanos actuales. Éramos básicamente simios que deambulábamos en 2 pies por
por las selvas, pero sobre todo llegando a las zonas de pastizales. Y esa opción de pararse es una opción de supervivencia para mirar que no haya nada acechando dentro del pastizal. Pero sucede que allí está el quick de la transformación del mono en hombre. Al estar en los pastizales del África Central siempre se incendian, todos los años es su ciclo natural incendiarse. Viene una época muy seca, los pastizales se resecan, la atmósfera se carga de energía, empiezan a llegar las nubes, hay unos rayos sin lluvias y esos rayos incendian el pastizal. Y el ser humano era también en suerte un carroñero, iba buscando presas para comer. Pero resulta que cuando el pastizal se incendiaba, él era oportunista y él lo esperaba rodeando el incendio. Entonces cogían algunos animalitos como primera etapa, pero después cuando se apagaba el incendio, recogían animales muertos, pero animales muertos que habían sido cocinados. Y eso fue muy importante porque allí es donde el ser humano maneja la primera forma de energía. O sea, se aprovechaba de que el fuego había cocinado al animal. Eso ayudaba a que tuviera una digestión más entera porque el consumo de carne cocida ayuda a que las digestiones sean mayores, a que los ácidos grasos entren directamente a los procesos fisiológicos. Pero adicionalmente evita que le transmitan enfermedades. La carne cruda puede transmitir más cantidad de enfermedades. Entonces el ser humano descubre también rápidamente que él podía incendiar un palo en ese pastizal y llevar el fuego a otro sitio para cocinar los alimentos. Luego empiezan a dormir en cuevas, ya se calentaban y iluminaban con fuego. Sacaban a las bestias que habitaban esas cuevas con el fuego y empezaron a tener habitación, pero sobre todo se da un proceso muy importante y es que cuando el fuego los defendía del frío, los defendía el mismo humo, ayudaba a que los insectos, las garrapatas sencillamente se fueran, ayudaban a que el ser humano pudiera tener un proceso que es muy importante, muchas veces muy demeritado, que es el sueño profundo. Cuando el ser humano empieza a tener esa capacidad de tener el sueño profundo, es capaz de conectar recuerdos antiguos y recuerdos nuevos. Y eso va haciendo que se vaya dando un proceso genético que es el aprendizaje significativo. Conectar recuerdos viejos con nuevos, la repetición de una prueba y ver hasta que les salga bien, hace que desarrolle la inteligencia y la sinapsis. Por eso con esta diapositiva pues empezamos básicamente un simio con un palo, defendiéndose de la naturaleza, después domina el fuego, dominar la primera forma de energía, y al dominar la primera forma de energía va empezando a tener cómo construir herramientas y empieza a transformar el medio. Y entonces la energía empieza a coevolucionar con el hombre. Pero entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿cómo pasamos de este tierno miquito, que sencillamente es inofensivo con la naturaleza, a ser básicamente unos chimpancés con WhatsApp? Nosotros somos un primate con WhatsApp, nosotros no podemos olvidar esa evolución y de dónde venimos, pero queda esa pregunta, bueno, ¿y en qué momento nos transformamos en este orate autodestructivo, nocivo, dañino, irracional que consume la naturaleza? Y allí es donde tenemos que tener en cuenta que si esa es la visión, pues podría ser una visión bastante apocalíptica, pero ¿qué tan real es esa visión? Vamos ahora a recorrer el ahora. Cuando hablamos de la historia de la energía, la historia de la Tierra, pues básicamente la hora son 1 millón de años. Hace 770.000 años, por allá en un lugar cerca de donde hoy queda Israel, los humanos aprendieron cómo hacer fuego. ¿Cómo se descubre eso? Porque se descubre que troncos de madera que habían sido friccionados entre ellos hasta que se producía la chispa que ayudaba al fuego. Hace cerca de 2000 años antes de Cristo, los chinos empezaron a utilizar carbón, procesaban el carbón, lo quemaban en estos grandes cuencos para producir energía para cocinar, para calentarse en el invierno. Hace cerca de 1000 años, nuevamente los chinos, en estos lagos de bitumen que tenían, refinaban el bitumen y encontraban y producían aceite combustible para las lámparas. Es decir, ya el fuego no solamente es para quemar, sino que el fuego es para iluminar. Entonces se va generando un segundo estado de evolución del uso de la energía. Cerca
el año 200 después de Cristo, los europeos empiezan a construir ruedas Pelton. Ellos migaban los granos con los cuales hacían la harina, pues sencillamente chocando dos piedras. Después descubrieron que si tenían una piedra redonda y ponían un caballo a dar vueltas, pues el caballo molía el trigo, pero resulta que los caballos eran escasos y desarrollaron el principio de la rueda Pelton. Cerca del año 1000, los persas pues descubren que los europeos hacían algo, pero ven que ellos pueden también manipular el viento. Y aquí es muy importante porque entonces ya la energía no solamente es el fuego, la energía es la potencial, la energía es la hidráulica, la energía es la eólica. Entonces el ser humano va cogiendo rápidamente lo que tiene la naturaleza. Cerca del año, entre 1600 y 1700, los ingleses empiezan a procesar el carbón para producir coque. El coque es un carbón de mucha mayor temperatura y eso optimiza la fundición y la creación de máquinas. Pero hay algo que pasa hacia el final del 1700. Ellos tenían una producción de carbón muy baja, pero descubren que podían producir una máquina que les ayudaba a sacar el agua de las minas. Ellos hacían un hueco, sacaban carbón y el hueco se inundaba. Pero cuando descubrieron la motobomba, o el principio con el cual funciona la motobomba, pues sencillamente multiplicaron por 600 la producción de carbón y allí Inglaterra empieza a hacer potencia, empieza a encaramarse en las cúspides de las potencias. Para 1769 se desarrolla la máquina de vapor y la máquina de vapor ya es quemar, utilizar el agua, generar un movimiento mecánico y con el movimiento mecánico producir electricidad, producir máquinas que van a ayudar a mejorar la eficiencia del hombre. Para 1820 se perfora el primer pozo de gas en Fredonia, Pensilvania. Para 1830 se generan los principios con Muchot en Francia, genera el principio con el cual funciona el motor. O sea, ya el motor eléctrico empieza a entrar dentro de la ecuación. En 1850, solamente hace 170 años, se perfora el primer pozo de petróleo en Titusville, Texas. Y para 1880-1890, Tesla desarrolla el principio de la energía alterna, de la corriente alterna, perdón, que se vuelve el estándar mundial. Y al volverse un estándar mundial pasaron dos cosas. Primero que todos los seres humanos, toda la humanidad empieza a funcionar de acuerdo a un estándar, pero también entre 1830 y 1890 se desarrolla otro principio de la energía, que es la energía química, que es con lo que funcionan las baterías. Para 1948, fíjense que los periodos se van acortando, nos demoramos mucho tiempo en conocer poco, pero después todo empieza a pasar muy rápido. Para 1948 se encuentra en Arabia Saudita el megayacimiento de Ghawar. Y ese megayacimiento le garantiza a la humanidad que va a tener petróleo, y mucho petróleo. Entonces empieza a explotar todo lo que es la producción de automóviles, industrias en base a la energía del petróleo, o a la energía de la combustión del petróleo. Pero ¿qué sucede? Ya se había desarrollado los principios de la energía atómica, y en 1950 en Estados Unidos y en Rusia se fundan al mismo tiempo industrias o fábricas de energía con plantas de energía nuclear para producir electricidad. Solamente 20 años después, con la nacionalización del petróleo y el embargo petrolero, el petróleo era muy barato. Y eso hacía que se quemara por todas partes, que todo el mundo tuviera carros, las máquinas no eran eficientes. Pero con el embargo petrolero, los árabes nacionalizaron su petróleo y cerraron el grifo. Y al cerrar el grifo, pues sencillamente había muchos carros, pero no había con qué moverlos. Entonces eso es un campanazo. La situación se solucionó, pero es un campanazo y la humanidad empieza a migrar a otras formas de energía. En 1979, desde 1970 se dio una explosión o una gran promoción de la generación eléctrica utilizando energía atómica, pero en 1979 se dio un accidente nuclear en Estados Unidos, en Three Mile Island, donde sencillamente pues, no trascendió porque le dieron un control rápido, pero entonces ya la energía atómica no era esa gran panacea porque era muy riesgoso su manejo. Para 1980, pues entonces los hidrocarburos y el carbón vuelven a tomar un papel predominante, pero para 1980 los científicos dijeron, ojo que la tasa de calentamiento del planeta se incrementó, y se incrementó notablemente.
Para el año 2000 hay un gran campanazo y es que los yacimientos que tenemos se están agotando. Tanto así que nos daban un horizonte de cerca de finalización del 2030 o 2040. Y es allí donde empiezan a darse regulaciones en diferentes países, por ejemplo, la norma europea, que obligaba a que se investigara sobre energías alternativas. Pero ojo que era porque el petróleo se iba a acabar, no era un problema tanto de cambio climático. Para 2002, Japón en un solo año colocó 25.000 paneles solares. Entonces ya empieza a ser parte de la matriz la energía solar. Para el año 2006 sale la directiva europea que indica que la energía eólica va a ser importante dentro de la canasta energética de ellos y obliga a que hayan cambios y modernización tecnológica. Y para el año 2012 empieza lo que podríamos llamar la regresión de lo convencional. Por ejemplo, en el año 2012 la Comunidad Europea prohibido es el uso de bombilla incandescente, producción y uso de bombilla incandescente, porque no era una forma efectiva de utilizar la energía. Entonces, todo ese panorama que nos lleva, hay que cambiar unas fuentes que sean menos contaminantes, que sean más sostenibles, que sean costo eficientes, pero que sean posibles. ¿Cuál fue como el energético que se puso en la mira, que está en el top de la observación? El hidrógeno. Pero el hidrógeno trae malas y buenas noticias. ¿Cuáles son los problemas del hidrógeno? Que el hidrógeno se obtiene en su mayor cantidad, el hidrógeno combustible que se obtiene hoy en día se obtiene en refinerías y viene cerca del 95% del petróleo. ¿Por qué? Porque es un subproducto. Pero ese hidrógeno pues se puede utilizar, llevarlo a un motor de hidrógeno, que no son baratos, pero se podría utilizar y de hecho se está utilizando. Teníamos otros porque entonces dice, bueno, el asunto es tener metano. Tengamos metano que es el HC4 y a partir de allí produzcamos hidrógeno, pero la única fuente de metano no es ni mucho menos el petróleo. Por ejemplo, el gas que está contenido en los depósitos de carbón, entonces también se puede utilizar, se refina y se obtiene hidrógeno combustible. Entonces, como hay una suerte de, ¿cómo lo podríamos llamar? Resiliencia. Como nos sentimos tan culpables por estar contaminando la atmósfera, pues tenemos una resiliencia que podríamos llamar una resiliencia cromática. Y esos son los procesos que son contaminantes, les colocamos colores para decir que no son contaminantes. Entonces, al hidrógeno que viene del petróleo lo llamamos hidrógeno azul, al que viene del coque lo llamamos hidrógeno marrón. Hay otra posibilidad de producir metano que es de la descomposición de la materia orgánica, entonces ese lo llamamos hidrógeno gris. Y hay otro que llamamos el hidrógeno verde, que es tomar el agua, y ese es el único que no utiliza el metano o metanol como fuente primigenia, utilizar el agua y hacer hidrólisis del agua. Si yo hago hidrólisis del agua, voy a tener partículas de H2 o moléculas de H2, el hidrógeno combustible y O2. ¿Y eso qué va a permitir? Que pueda producir hidrógeno combustible a partir del agua, ¿cierto? Entonces, pero para producirlo tenemos un problema. Muchas veces la energía que uso para producir la molécula es más o menos 2 a 3 veces la cantidad de energía que me va a producir esa molécula. Por eso se propone que el hidrógeno verde se genere cuando tenemos excedentes de energía. Hay épocas en que tenemos mucho sol, tenemos mucho viento y la energía sencillamente está disponible. Entonces, producir hidrógeno, guardarlo y transportarlo. Entonces, primera fuente de las llamadas energías alternativas. Tenemos otra que es la energía eólica. La energía eólica pues son molinos de vientos. Estos molinos de vientos son bonitos, o sea, uno los ve la primera vez y les llama mucho la atención, pero tienden a ser paisajes que son monótonos y esos paisajes monótonos tienen riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Primero que todo, el paisaje en sí mismo. Lo segundo, la muerte de aves. Estos molinos, pues sencillamente tenemos grandes migraciones en estas zonas donde tenemos unos espacios abiertos muy grandes, tenemos corrientes de viento, tenemos zonas donde tenemos vientos muy fuertes durante unas largas épocas del año, son exactamente los corredores de migración de las aves. Las aves migran sobre esos corredores buscando diferentes condiciones climáticas, pero también porque el viento los ayuda en sus migraciones. Entonces, por ejemplo, se producen muertes de aves. Hay una estadística de las migraciones del año pasado donde se contabilizaron contadas 200.000 aves, son muchas aves.
Otro de los problemas es en las zonas donde hay estaciones, pues que estas se congelan y ya no funcionan los generadores eléctricos, o la posibilidad de incendio. No aparece bien en la diapositiva, pero en la diapositiva inferior derecha, estos son dos personas. ¿Por qué se incendian? Porque pues, tengo un aparato mecánico donde hay fricción y se puede producir mucho calor, o en algunos casos son impactados por rayos. Hay unos aceites dieléctricos que tratan de evitar que se generen sobrecargas, pero esos aceites dieléctricos pues también tienen un problema ambiental, y es que muchos de ellos son basados en hexafluoruros. El hexafluoruro es un gas de calentamiento, es un gas de efecto invernadero que tiene 27,000 veces la potencia de calentar en la atmósfera con relación al CO2. Recuerden que el metano es cerca de 270, es decir, 1000 veces el metano. Tenemos otra fuente que es la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica pues son paneles solares, habitualmente se disponen en grandes granjas. Allí estaría ese primer problema. Esas grandes granjas pues son espacios enormes, cubiertos por espejos. Lo otro es que también están sometidas al intemperismo, o sea, si neva, si le caen películas de polvo, hay que estarlos lavando. Y el otro problema es los materiales con los cuales se construyen. Una cosa es el sílice, por ejemplo, para producir 1 tonelada de sílice necesitaría cerca de 3 toneladas de cuarzo y cerca de 2,000 kilowatts de energía. Eso quiere decir que cuesta producirlo. Pero también los materiales, esas películas que tienen esa capacidad de atrapar la energía solar y volverla energía eléctrica, tienen materiales que son bastante particulares, por ejemplo, como la perovskita es el primero que ven a la derecha y el último es el teleruro de indio. Con los solos nombres ya sabemos que son escasos y tienden a tener una multiplicación en la cantidad de material que exploto para poder tener unos cuantos gramos de ese material para distribuirlo en esas películas. La energía fotovoltaica era una de nuestras grandes esperanzas, pero en el año 2020 la doctora, se me olvidó el apellido, la doctora Sonter de la Universidad de Queensland sacó un estudio en el cual indica que el área utilizada para producir minería que sirva para poder producir las energías alternativas puede multiplicarse. Y cerca del 82% de la minería que se produce mundialmente es para esto, para la industria de las energías renovables. Y esos son cerca de 50 millones de kilómetros cuadrados. Ese es un problema porque recuerden que Colombia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, 50 Colombias produciendo energía. Obviamente hay que remover la capa, produciendo materiales, habría que remover la capa vegetal, hacer huecos, utilizar energía, utilizar explosivos. Y uno de los principales problemas que aumenta las emisiones contaminantes es precisamente los cambios de usos del suelo. Tenemos otra energía que digamos que a escala de uso se ha desarrollado, que es la energía geotérmica. Valga decir, es la que menos accidentes registra. O sea, busquen accidentes en plantas geotérmicas y se habrá roto una tubería y se habrá fugado vapor y habrá causado algunas quemaduras, pero digamos tiene un buen control o no ha tenido tanto desarrollo para producir daños que consideremos graves. Esta energía geotérmica tendría dos posibilidades. Se trata de traer el calor que está en el centro de la Tierra y traerlo a superficie. Habitualmente la gente transportador es el agua. Cuando tengo bajas profundidades, pues voy a tener menos temperatura, y cuando tengo altas profundidades voy a tener más. Entonces quisiera tenerlas más profundos. ¿Cuál es el problema de la energía geotérmica? La forma de llegar a esas zonas profundas es la misma que se utiliza para las explotaciones petroleras. Hay que hacer un hueco, en muchos casos hay que fracturar y hay que empezar a traer aguas que están en grandes profundidades cerca de las capas magmáticas. Recuerden, el magma, el núcleo de la Tierra, pues es un núcleo que es fundido, pero no es porque la Tierra no se haya acabado de enfriar hacia el interior, sino porque la desintegración del uranio produce mucho calor. Es decir, tenemos un reactor nuclear y el tener más contacto con esas aguas puede hacer que esas aguas vengan con materiales radiactivos. Entonces, no está libre de riesgos, pero valga decir, es la que menos accidentes cuenta la historia. Tenemos otras formas de energía
en las cuales en la parte inferior tenemos la piezoestática, quiere decir que yo podría colocar como unos pisos móviles que se muevan poquito y que tengan unas especies de fuelles, y con el movimiento de los carros que transitan encima, las personas generen energía, pero esa energía pues tendría que ser fluctuante, entonces habría que tener unos mecanismos inteligentes de regular esa energía. También tenemos la energía maremotriz, es interesante, mares tenemos por todo el mundo, pero ellos requieren una cantidad de infraestructura que es muy importante, entonces también habría que empezar qué tan dispuestos estamos en negociar unos espacios abiertos donde se realiza pesca, donde se realiza turismo, por tener unas barreras que se generan, porque allí también se generarían unas limitaciones de uso. Y las que tengo arriba tienen que ver no con forma de energía, o sea, las baterías eléctricas no producen energía, lo que hacen es almacenar temporalmente energía. Una de las, digamos, de las duplas para estas baterías, la más eficiente, es con el litio y el cobalto. Entonces, en la movilidad la gente dice, no, la movilidad eléctrica va a terminar con las emisiones, pero tenemos problemas graves en términos de, ven ustedes en la mitad del conflicto que se produce en Argentina, Chile, Bolivia, porque se necesitan grandes cantidades de agua, una gran cantidad de agua para producir ese litio. Entonces la gente dice, bueno, litio para hoy, hambre para mañana, no podemos comer litio. O sea, una situación muy, muy parecida a lo que está pasando con los hidrocarburos a lo largo del mundo. Lo otro es que, como lo muestra pues la figura, pues eso es un generador diésel cargando un carro eléctrico. Esa energía con la cual se cargan esas baterías tiene que venir de alguna parte, sea hidráulica, sea geotérmica, sea a través de los hidrocarburos. Entonces ese sería uno de los problemas, que ellos nada más almacenan la energía. Y lo otro tiene que ver, por ejemplo, con minerales como el cobalto, el manganeso, donde las minas más grandes se encuentran en países con democracias muy débiles, con una enorme diferencias entre quien acumula esta riqueza y quien la explota. Por ejemplo, esa imagen es de una mina de cobalto en el Congo. Entonces, eso, si ese es el hoy y el allá, ese futuro que queremos es ese allá, de esas energías alternativas con esos riesgos, valdría preguntar por qué, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Valga decir que es porque el ser humano, de por sí, el ser humano siempre va a querer evolucionar, el ser humano siempre va a querer ir más allá. La semana pasada y antepasada todos aplaudíamos que empezaban los primeros vuelos turísticos, los primeros vuelos al espacio turístico, vuelos que duraban máximo 20 minutos, de los cuales en el espacio realmente pasaban 3, 4 minutos, y la primera mitad era subiendo y la otra mitad era bajando. Pero entonces, uno va a decir, ¿por qué? Ya los científicos también dijeron, ojo con estos vuelos. También hay propuestas de generar una enorme red de microsatélites que lleven internet satelital a todo el mundo. Ya también los científicos dijeron, ojo primero con los vuelos que llevan esos microsatélites y con ellos mismos, porque van a sencillamente, digamos que a tener un oscurecimiento electromagnético de la atmósfera. Pero, yendo un poquitico más allá, Kardashev dice, las razas van a evolucionar. Cuando una raza alcanza un nivel de inteligencia va a evolucionar, pero esa evolución es única y exclusivamente posible gracias a la energía. Entonces, primero estarían las razas planetarias. Tenemos cerebros limitados, de los cuales utilizamos muy poco, y esas razas van a buscar manejar todas las formas de energía de un planeta. Sagan decía que la Tierra está aproximadamente al punto 7 de la sociedad planetaria en la escala de Kardashev. Tendríamos una segunda, que sería la sociedad interplanetaria, cuando nos movemos en nuestro sistema solar y aprendemos a manejar la energía de una estrella, de la estrella más cercana, que en este caso sería el Sol. De allí tendríamos el nivel 3, que es la sociedad interestelar, cuando aprendemos a manejar la energía de una galaxia. Es hipotéticamente predecible que los seres van cambiando, se van volviendo seres de luz y después seres de energía. Pero entonces ese va a ser la ambición siempre, no importa que hayan diferencias, siempre vamos a pensar en más allá, más allá. Entonces vuelve y aparece el orate que está pensando, voy para allá como sea y no importa lo que pase. Pero eso tiene su explicación en el hoy.
En el hoy, si ustedes ven esta gráfica, esta es la gráfica de las posibles proyecciones de energía para el año 2050. Hay que pensar que esta gráfica hay que repensarla aquí en el año 2020. En el año 2020 todas las formas de consumo de energía cayeron entre el 10 y el 25% dependiendo de los países, porque el aparato productivo se detuvo, se amortiguó por efecto de la pandemia. Pero igual vemos que se está recuperando rápidamente y se tiene que las convencionales, por acá en el año 2050, ellos no van a aportar sino cerca de 20 petawatts. Y el resto de las energías va a ser hecho por energías que podríamos considerar limpias, como la energía solar, las eólicas en continente y por fuera del continente, y las solares, contribuyendo con cerca de 50 petawatts. Pero ese petawatt, ¿qué es? ¿De dónde saqué ese número? Les presento un petawatt. Un petawatt es un 1 seguido de 12 ceros, es decir, 1.000.000 de millones, pero no de vatios, de kilovatios. Es decir, 1.000.000 de millones de miles de vatios. Eso es mucho. Y preguntémonos para que podamos comparar esa situación. En Colombia, una persona consume cerca de 1.312 kilowatt año. En Estados Unidos, cerca de 10 veces más, 12.000. En Haití, 39 kilowatt año. Pero lo más sorprendente es que los países que consideramos más evolucionados en términos de sostenibilidad, consume, por ejemplo, Noruega 23.000 e Islandia casi 54.000, cuando la media son 3.132, esto con datos del 2014. Hoy puede ser levemente superior, hoy podemos estar un 5% arriba de esas cifras. Entonces, de pronto ese es el llamado, ¿cierto? El problema no solamente está en las fuentes de energía, el problema está en nuestras formas de consumo. Una persona, por ejemplo, una persona en Islandia comparado con uno de Haití, allí tendríamos un fenómeno que es la inequidad energética, pero también tendríamos otro problema que es a medida que un país se enriquece energéticamente, otro se empobrece, porque también muchas de las formas de energía van a generar dependencia tecnológica. Nosotros no producimos baterías eléctricas, nosotros no producimos aerogeneradores, nosotros no producimos paneles solares. Y es por esto que les traigo esta última reflexión, que es que no se trata de huir de la jaula de los leones para caer en la jaula de los tigres. Se trata de pensar bien para dónde vamos, cómo vamos y que lleguemos todos, no que dejemos regados en el camino, porque pensar en cambiar fuentes energéticas llevaría a más pobreza, más hambre o incluso, digamos, que a olvidar unos segmentos de la población que sencillamente prácticamente estaríamos erradicando porque los sacamos de sus posibilidades futuras. Y es por eso que les traigo este pedacito de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia perdida y queriendo salir de ese mundo al cual había caído, le pregunta al gato, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Entonces le pregunta al gato, esto depende en gran parte del sitio a que quieras llegar. Ella responde, no me importa mucho el sitio. Entonces él le responde, entonces tampoco importa el camino que tomes. Y ese es claramente, no puede ser que por la preocupación o el miedo sencillamente tomemos cualquier camino, no. Tenemos que ser holísticos en la forma en la que pensamos las soluciones, pero también en la que pensamos los caminos. Y sin equidad intergeneracional, pero equidad social, el camino que tomemos va a ser un camino errado. Con eso concluyo mi exposición y bueno, abierto a las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Tenemos una charla donde tenemos expertos, ciudadanos, y a mí pues de escucharlos se me ocurre una primera inquietud, y es que pareciera que como sociedades venimos también en un analfabetismo energético, si se quiere llamar, ¿cierto? No entendemos muy bien, o sea, consumimos, pero no entendemos muy bien de dónde salen esos recursos que consumimos, y esto perfectamente muchas veces se presta para que aparezcan procesos de polarización, para que muchas veces las comunidades estén peleando por cosas que no entienden muy bien, ¿cierto? Ya nos pasó, por ejemplo, y lo hemos comentado en estas cátedras y en las tertulias abiertas que hacemos con asuntos como la reforma tributaria, donde nos vamos en contra de una reforma tributaria, pero no entendemos el aparato productivo del Estado.
Entonces yo quisiera como preguntarle, y un asunto muy general, es si cree que podríamos de verdad hablar como de un cierto analfabetismo energético, si esa podría ser una expresión, y cómo nosotros desde la academia, y no solo desde la educación superior, porque yo creo que este es un problema que hay que trabajar desde mucho más atrás, pues cómo podríamos hacer algo, porque creo que es importante que entendamos que realmente el consumo que tenemos como humanidad realmente está lejos de ser un consumo limpio. Sí, yo creo que efectivamente estaría esa primera reflexión. El consumo no es un consumo limpio, el consumo no es un consumo equitativo. Pues es notorio, ustedes ven que grandes defensores de las causas ambientales pues son personas de la farándula que tienen capacidades, pero uno dice, bueno, una persona que tiene 2 aviones privados, 10 mansiones, una isla privada, hablemos un poco de la equidad y hablemos de esas perspectivas. Pero también es cierto eso que el analfabetismo, llamémoslo energético, es más un analfabetismo de establecer discusiones informadas. Y en esas discusiones informadas yo creo que hay una responsabilidad de todos, pues digamos que los que estamos de alguna forma en esos puestos de decisión no podemos huir a la discusión. O sea, hay que darle espacio a todo el mundo tiene derecho y lo debe hacer a expresar sus objeciones, a expresar sus ideas, pero también el sector académico tiene que integrar estas discusiones. Yo quisiera hacer un recuerdo cuando empezaron las investigaciones en lo que era el ADN y el RNA con la oveja Dolly. Eso prácticamente se prohibía en las universidades, se dieron excomuniones. Cuando mostraron a la oveja Dolly, se armó un escándalo, empezaron a aparecer películas donde clonaban a los seres humanos y el clon mataba al ser humano para él estar ahí. Y hoy en día, casi 40 años después, vemos que si no hubiera sido por esos avances, por esas discusiones que se dieron, por ejemplo, hubiera sido casi que imposible que tuviéramos las vacunas contra el COVID. Entonces, los espacios académicos son los espacios donde se deben dar esto, que se hagan, inclusive no hay que lograr consensos, o sea, cada quien puede conservar su punto de vista, pero sin formarlos, y sí tener esa posibilidad de evolucionar o coevolucionar de forma equitativa. Sí, en ese sentido, pues me llama la atención mucho una expresión que utiliza usted, profesor John Fernando, y es el de vampiros energéticos, ¿cierto? Y yo creo que el tema, de alguna manera, de la sostenibilidad puede emerger en 2 líneas, pues uno, a través de buscar fuentes de energía alternativa, energía renovable, tal y como lo hacemos, vemos que siempre acudiendo a la explotación minera, al uso de materiales que permiten precisamente ese aprovechamiento. O el otro camino es la racionalización, ¿cierto?, del consumo. Nos mostraba usted cifras quizás escandalosas del consumo promedio en Estados Unidos, en Europa, con respecto al consumo en Latinoamérica o quizás en un caso extremo como Haití, pues uno de los países y como nosotros más pobres del mundo, ¿cierto? Esa asimetría. No sé si exista o conozca usted una iniciativa de carácter global, obviamente mucho más orientada realmente hacia la creación de una conciencia sobre el consumo, porque es que, de acuerdo a lo que usted nos plantea, no vamos a tener nunca un equilibrio o una ruta sostenible cierta a través simplemente de la exploración de energías alternativas. Sobre eso, ¿qué se podrá decir? No, exacto. Hay muchas iniciativas y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reciclaje, con lo que tiene que ver con el ciclo de vida. Yo digo, ¿cuántos de nosotros tenemos esa modestia energética que nos permita un poquitico eludir digamos que ese patrón que estamos viendo en la sociedad? Yo por eso hablaba de que como nos sentimos tan culpables, nos inventamos una resiliencia cromática y las cosas las pintamos de azul, de verde, pero realmente las líneas de acción tienen que ser más fuertes en términos de, pues, cada cuánto cambias tu celular, cuántos carros tienes en tu casa, apagas o no apagas la electricidad cuando no la estás usando, si puedes caminar, caminas o vas en moto o en carro. Eso es muy importante
porque básicamente eso nos llevaría a que esos movimientos dejen de ser nucleares. Hemos visto movimientos y con algunos de ustedes tuve la oportunidad de compartir experiencias con el resguardo indígena se me olvidó, de Río Sucio Caldas, y veíamos que, hombre, hay personas que a pesar de que no se aislaron del mundo moderno, viven en armonía con la naturaleza, pero obviamente tendríamos que masificar estas situaciones y tendríamos que buscar que esa modestia energética vaya tendiendo hacia la equidad. Sí. Bueno, vamos a dar la palabra a las personas que nos acompañan y que nos han escrito en el chat. Voy a empezar con el primero que escribió. Le voy a dar la palabra a Esteban Zapata Trejos para que nos presente su inquietud en vivo y en directo. Bueno, buenos días, profe John, buenos días, ¿cómo está? Y a los asistentes. No, yo creo que sobre eso, pues a mí me surge es como una duda que quisiera plantearle y es un poco relacionado como al concepto de agua virtual. Yo veo, y dentro de la exposición, pues que digamos todas las energías alternativas presentan sin duda, digamos, unos conflictos asociados. Sea pues por la cuestión del viento que usted explica, por lo eólico, sea por la extracción del litio y demás. Y ahí me preguntaba yo entonces si cuando hablamos de esas energías alternativas nosotros podríamos casi que hablar de una relación extractivista virtual. Es decir, cuando nosotros hablamos virtual, de agua virtual, es esa agua contenida en un producto que está en otro territorio lejano, pero que está ahí contenida porque se requiere para eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de utilizar algo que tenga litio, pues entonces hablamos de unos conflictos socioambientales asociados a eso que contiene el litio por un extractivismo que sucede en otras periferias o en otras latitudes, ¿cierto? Y sobre esto, pues entonces yo preguntaría entonces si esas crisis climáticas, esa crisis climática, las crisis sociales que vemos ahorita, pues son entonces unos elementos, pues esta crisis energética, y el asunto de la matriz energética es un asunto más asociado a una crisis por el consumo que tenemos, que usted ya lo dijo eventualmente, pero también, digamos, por ese modelo de desarrollo y una crisis del modelo que tenemos actualmente. Y si ese modelo, digamos que esa energía o esa producción de energía se relaciona simplemente como para satisfacer unas necesidades de consumo y hacia donde está orientado el modelo y no hacia unas necesidades pues, básicas de la población y de la sociedad. Sí, yo creo que Esteban toca un tema que es para mí uno de los hitos de esta discusión. Es hacia dónde se orienta ese modelo, ¿cierto? Es claro que en todas las opciones el agua va a ser un vehículo. ¿Por qué? Porque el agua tiene esas condiciones físicas ideales para producir lo que necesitamos. Por ejemplo, el agua cuando se calienta produce vapor rápidamente y la presión de vapor aumenta rápidamente entre más masa le sube. Entonces eso mueve máquinas y esa presión de vapor, la energía nuclear, la única de las que no está utilizando el agua es la eólica. Eso sí, decir pues en la producción misma, ¿no? O sea, no, la eólica no calienta agua para producir energía, la produce por la rotación del motor. Pero el asunto es que en la minería se va a utilizar mucha agua. Ya lo habían dicho los argentinos hace mucho tiempo, los argentinos son uno de los principales productores de carne, que es que ellos estaban perdiendo mucha agua con la carne, ¿cierto? Porque cada vaca, pues levantar una vaca requiere mucha agua. Y cuando vendían la carne es como si el agua se fuera. Podríamos decir que en términos de ciclos globales el agua se va a mantener. Porque lo mismo pasa con el aguacate. El aguacate es una panacea, pero en esa panacea también consumimos mucha agua. Entonces, somos muchas personas compitiendo por muy pocos recursos. Pero en ese objeto es hacia dónde vamos. Mi pregunta es, con el hidrógeno se puede utilizar la electrólisis del agua, pero para desalinizar agua para consumo doméstico, inclusive para actividades agrícolas, también se puede utilizar la electrólisis. No, la gente no lo piensa. Cuando hablamos de desalinizar, entonces hay plantas desalinizadoras que utilizan microfiltración, pero nadie dice, no, utilicemos electrólisis. Y ahí es donde está el objeto. En términos de equidad, ¿qué sería lo primero para los habitantes de las zonas áridas que tienen mar y que tienen unos enormes potenciales en energía eólica y energía solar? El agua para consumo o la electricidad para vender. Entonces eso sería para un tema de reflexión y totalmente de acuerdo.
el norte del modelo es un norte económico y desafortunadamente por ahí vamos a seguir reproduciendo los mismos vicios que traemos. Gracias, profesor John Fernando. Vamos a dar la palabra a Tatiana Gómez, que tiene la mano levantada. Hola, buenos días para todos y para todas. Un saludo para el profe John. Espero que se encuentre muy bien y agradecerles pues también como por la intencionalidad de este espacio. Bueno, mi intervención va muy relacionada a algún artículo que hace mucho tiempo leí, tiene el nombre de Aguas Rodadas, y ahí di con una frase que me marcó mucho, y es que el agua fluye en dirección hacia el poder. En ese sentido, pues planteo algo acá que escribí porque no quería perder la idea, y es considerar también que hablar de transición energética implica un desarrollo y un ejercicio democrático y justo alrededor de la producción de energía. No es posible hablar de una transición energética si ésta se sigue dando dentro del marco capitalista y neoliberal, en el que pues siempre ha sido pues, un terreno de disputa. Es necesario la redistribución del poder, que efectivamente se generen espacios democráticos garantes en donde la población y las comunidades puedan tener voz y voto sobre el tipo de energía, cómo acceder a ella, cómo usarla, y pues verdaderamente sea un garante de cubrir esas necesidades sociales vitales para la vida, porque si no seguiríamos recayendo en la pregunta que a veces suena muy cliché, pero que es muy importante porque no se resuelve, y es energía para qué y para quiénes. Correcto, Tatiana. No, Tatiana tocó una frase y de hecho me voy a robar un pedacito de tu frase y la voy a transformar, y es no solo el agua fluye hacia el poder, la energía fluye hacia el poder. Porque miremos, y esto se relaciona con un concepto que llamaban los territorios de sacrificio. Miren que, por ejemplo, nosotros en la ciudad, pongamos la ciudad de Medellín, que tampoco no es la más innovadora del mundo, no lo va a hacer, pero digamos que si tengamos esa idea como referente, nosotros consumiríamos gran cantidad de recursos y gran cantidad de energía, y si nosotros pusiéramos a la gente a votar, la gente diría, sí, ¿cómo que no? O sea, primer tope, energía para todo el mundo, mínimo vital de energía. Pero es que esa energía tiene que ser producida en alguna parte, y cuando vamos, si lo volteáramos la torta y le dijéramos a la gente del territorio donde se produce la energía, usted está dispuesto a sacrificarse para que Medellín tenga toda la energía que requiere, toda la energía de la que quiere disponer, ustedes lo harían. Ellos dirían, no, que se sacrifiquen ellos por nosotros, o que paguen más para nosotros traer algo de ese bienestar hacia acá, o que consuman menos. Y eso es un problema que no ha sido resuelto, porque sencillamente se dan esos desbalances regionales, y esas posibilidades de consensuar una solución se van alejando cada vez más. Entonces, para mí es un tema en los que todavía tenemos que trabajar más, y es en términos de la democracia, ¿cierto? De cómo la participación democrática nos permite pensarnos en torno de un país y poder desarrollar o colocar cotas al desarrollo. Eso también está dentro de las posibilidades. Gracias. Le voy a dar la palabra a Iván Rojas, que tenía la mano levantada hace un rato ya, y luego a Julián Castillo. Iván Rojas. Pues, Iván, ¿vas a intervenir? Tal vez tenga problemas de micrófono porque vi que salió y entró. Okay. Entonces vamos a darle la palabra a Julián Castillo. Julián, ¿aló? Sí, buenos días. Bueno, Iván, sí, ahora sí. Ya, Iván. ¿Aló, me escucha? Sí, señor. Escuchamos bien. Sí, para hacer... Adelante, Iván. Aló, muy buenos días a todos. Ingeniero John Fernando, de acuerdo a su análisis y su visión global y hasta interplanetaria, ¿cuál sería la energía que debería producirse en Colombia? ¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos, tanto gobiernos como empresas privadas, para producir energía? ¿Energía eólica, energía fotovoltaica, energía geotermal, energía de carbón o energía hidroeléctrica? ¿Cuál sería la energía desde el punto de vista estratégico
teniendo en cuenta todas las variables económicas, ambientales, políticas, tecnológicas y de consumo, que debería orientar los esfuerzos del país. Y lo segundo, una pregunta un poquito más terrenal, es, como ciudadano, ¿qué vehículo comprar para movilizarnos? Obviamente lo más práctico y lo más verde sería la bicicleta o caminar, pero para largas distancias, ¿qué vehículo comprar? ¿De hidrógeno, eléctrico, híbrido, diésel? Gracias. Sí, gracias, Ibarra. Yo la verdad no tengo respuesta. Yo de hecho retomaré la frase que transformé de la locución de Tatiana, y es que la energía fluye hacia el poder, incluyendo o tal vez permeado por el poder económico. Voy a empezar por la última. Yo no tendría una respuesta. Yo lo que digo, pues, la medida de lo posible, coches o automóviles que sean lo más eficientemente posibles, porque el asunto de la bicicleta o andar a pie también tiene un asunto, la seguridad, ¿cierto? O sea, hay sitios en la ciudad donde, bueno, en general puedes correr riesgo que te roben la bicicleta, y hay sitios en los que no puedes pasar con una bicicleta. Pero también tendríamos que pensar en temas como que la masificación del transporte público y un transporte público que sea económico puede ser un incentivo para que avancemos en transporte. Entonces, más que vehículos, yo les diría, más que qué vehículo comprar, es utilizar lo máximo posible el transporte público, y los transportes públicos tienen que evolucionar a ser mucho más sostenibles. Ojalá gerenciados por el Estado y con una buena gerencia del Estado, porque cuando se acumulen en lo privado, entonces vuelve a aparecer el problema de la ganancia económica. En lo que tiene que ver con hacia dónde evolucionar Colombia, esa respuesta no la tengo. Por ejemplo, en este momento se están desarrollando ensayos para producir energía con fluidos de baja entalpía. El agua que se produce con los hidrocarburos, la mayoría de las veces es caliente, y esa se puede utilizar. La tecnología ya ha funcionado para que podamos hacer generación eléctrica con baja entalpía. Pero yo creo que lo mejor es tener una canasta distribuida, la canasta lo más diversa posible, con fracciones. Y eso sí, yo creo que tenemos que cumplir metas. No creo que para el año 2030 no tengamos hidrocarburos. Los hidrocarburos se van a alargar entre 30 y 50 años más, pero tenemos que ir descarbonizando, tenemos que ir haciendo una regresión e ir transformando por otras fuentes energéticas, pero con los cuidados necesarios. No creo que sea lo más justo, por ejemplo, pensar que vamos a llenar toda la zona del Cesar, la Guajira, de paneles solares, sin preguntarle a los habitantes ancestrales de esos sitios qué piensan de eso. Entonces, las canastas energéticas se tienen que ir mezclando con bastante mesura y con bastante, ¿cómo podríamos decir?, consenso frente a cuáles son esas posibilidades reales. Sí, esa era una de las preguntas que yo tenía, y es como cuál es el futuro energético del país. Y sin duda, pues usted lo planteaba más temprano, doctor John Fernando, que hay una tendencia hacia el uso de los hidrocarburos, incluso de las fuentes hídricas, pero quizás esa tendencia, cuando uno la mire a un nivel más local, no decaiga a la misma velocidad. ¿Cierto? Yo creo que también esto nos lleva un poco como a entender, por ejemplo, que quizás en un territorio como el Valle de la Aburrá sea urgente, sin duda, la descarbonización del aparato automotor por su propia geografía, pero quizás en otros territorios quizás no sea tan urgente, también entendiendo pues que cada una de estas rutas energéticas pues trae consigo su propia carga, digámoslo, ambiental. Vamos a darle la palabra a Julián Andrés Castillo, que tiene la mano levantada, y luego a Erika Patiño. Bueno, muy buenos días, profe John, profe Jorge, muchísimas gracias por esta sesión, y en este caso es un comentario y una pequeña duda. En cuanto a lo que comentabas, profe, de lo del ozono, que en los años 70 y 80 se dio un gran boom por proteger el ozono, y fue más que todo como poblacional por dejar de usar, no me acuerdo cómo se llama el gas que se generaba para estos procesos.
en ese caso, y vemos que ahora más la población está como aportando a ese negacionismo del calentamiento global, los líderes que realmente están en este momento, o algunos de ellos están como en ese proceso de negación de que no existe un calentamiento global, lo vimos con Estados Unidos hace poco. China en este momento tiene un baneo al minado de criptomonedas con aspectos ambientales. ¿Será que estamos en este momento muy atrás en parte normativa para apoyar ese sector energético y que realmente son lo que usted decía de que la energía llega al poder o va hacia el poder y es más que toda esa conveniencia hacia el poder la que está limitando el avance energético de nuestros países? Muchísimas gracias por la intervención. Sí, en eso es cierto, o sea, la reglamentación en general tiene que, pues tiene que evolucionar, tiene que cambiar, porque finalmente, digamos que hay dos aspectos que nos convocarían a ese respecto. Nosotros, como no lo hemos tenido, no hemos desarrollado reglamentación al respecto. Y lo otro es que se va a dar un desequilibrio tecnológico, ¿cierto? Nosotros vamos a comprar tecnología para poder producir energía. Y esa tecnología que compramos viene con unos valores agregados que nosotros vamos a pagar a otros. Entonces allí hay una situación que requiere una intervención y requiere una intervención inmediata, porque el recuerdo es propicio. Cuando pasó con los hexafluoruros y los clorofluorocarbonados, que nos pusimos de acuerdo y toda la humanidad, prohíbase, termínese, efectivamente la humanidad encontró otras formas de hacer eso, ¿cierto? O sea, todos amábamos los aerosoles, y aerosoles todavía tenemos, pero hay muchos que son mecánicos, que la aspersión la producimos oprimiendo un botoncito, o con otros gases que no producen, que no van a afectar la capa de ozono. Entonces, en esa tarea está atrasado, es una tarea urgente, pero yo creo que debemos cambiar rápidamente. Porque también pasa una cosa, cuando se tiene una fuente de energía, digamos que nos embelezamos con esa fuente de energía. En Colombia no es ni mucho menos los hidrocarburos, en Colombia es la energía hidroeléctrica. Nosotros tenemos potencial para producir energía hidroeléctrica, pero también vemos que la energía hidroeléctrica, que considerábamos una de las más limpias, no está exenta de impactos que se ven en el territorio. Antes de que comenzara la pandemia, Bill Gates había propuesto que para disminuir el calentamiento global en forma significativa, volviéramos a la energía nuclear. Y de hecho compró una patente o desarrolló una patente con sus investigadores para producir microcentrales nucleares, y la propuesta era producir 30.000 microcentrales nucleares, distribuirlas por todo el mundo, y él consideraba que el único país capaz de hacer eso era la China, ni siquiera Estados Unidos. Pero bueno, ahí un poco el gobierno de Estados Unidos dijo, un momentico, eso no puede ser así. Entonces, esa situación, lo político y lo económico juegan mucho en esas decisiones. Lo que pasa es que cuando juega lo político y lo económico, lo social va quedando en el olvido, y allí es donde sufren las comunidades y las personas. Gracias, doctor John Fernando. Vamos a dar la palabra a Erika Patiño. Buenos días, muchas gracias a todos. Doctor John Fernando, muchas gracias. Mi pregunta va direccionada a varias cosas. Pues, primero, cuando empezó la exposición nos decía que la Tierra sufrió unos cambios, ¿cierto? ¿Cómo preparar a la humanidad para entender esos cambios, pero también cómo diferenciar cuál es la mejor alternativa de energía que podríamos escoger? O digamos, eso no se podría detener. Y partiendo de eso, si nosotros podríamos disminuir ese impacto con la energía alternativa que escogiésemos. Todo a la luz de los cambios que la Tierra está teniendo, ¿cierto? Y que son evidentes y que de alguna manera son ciclos que cumplen. Muchas gracias. Correcto. Yo creo que en forma individual todos los seres humanos, colombianos, cualquier población en cualquier parte del mundo puede contribuir bajándole 2 rayitas al consumo, ¿cierto? O sea, dejando esa mezquindad de consumo. Yo quiero tener más, si me como una galleta, entonces me quiero comer 2, así la segunda no la necesito. En términos de nuestras posibilidades de Colombia, pues Colombia, nosotros no somos un país rico. Nosotros, para poder desescalar esa pobreza, y que tuvimos un incremento de ella por motivos de la pandemia y
y el impacto económico que ella tuvo, desafortunadamente, ojalá no fuera así, pero desafortunadamente vamos a tener que echar mano de nuestros recursos naturales. Y en ese echar mano de nuestros recursos naturales también tendremos que llegar a ciertos consensos en los cuales por sectores y por regiones hay que aceptar que se den ciertas formas de producción. Pero en esas formas de producción también hay un llamado a que sean equitativas, ¿cierto? O sea, que se paguen salarios justos, que la mujer tenga participación equitativa frente a esos procesos o frente a esa actividad económica, que no se dé de ninguna forma ni se propicie el trabajo infantil. Y eso tiene que ver también con lo que comentaba Julián, eso tiene que ver con la regulación. Pero en el caso colombiano, al menos en los próximos 30 años, la energía hidroeléctrica, la energía o la producción de hidrocarburos van a seguir siendo una fuente importante. Lo que sí es claro es que en la medida de lo posible hay que ir apagando o amortiguando lo que tiene que ver con el carbón, porque el impacto del carbón sí es mucho en todos los aspectos, pero también dejando una nota al margen. Resulta que gran parte de la energía que se usa o que se produce se disipa por las formas de transmisión de la energía. Entonces tenemos la información se transmite en fibra óptica, que es sílice, pero el sílice sale de la minería. Y la energía eléctrica se transporta en la superficie de materiales altamente conductores, dentro de los que tenemos el cobre, la plata, el oro. Por eso es que los computadores tienen oro por dentro. Pero también, digamos que no son eficientes, se disipan en calor y por eso es que esos computadores se calientan. Pero el material del futuro es el grafeno. Mala noticia es que el grafeno viene del grafito, que es una forma de carbón. Entonces vamos a tener que seguir utilizando el carbón, pero utilizarlo de una forma distinta. Y por eso también hay un llamado a las universidades en que tenemos que empezar a pensar cuáles son esas carreras del futuro. ¿Cuánta gente de minas y metalurgia, cuántos ingenieros de minas están pensando en el grafito, ¿cierto? ¿Qué les estamos formando? ¿Qué les estamos enseñando? A los ingenieros de petróleos, ¿cómo les estamos enseñando a que utilicen, por ejemplo, a que conozcan de hidrogeología, a que utilicen los fluidos calientes para la generación geotérmica, a que propicien, por ejemplo, el gas, que es menos contaminante que el hidrocarburo líquido? Son cosas que son tareas a futuro y donde, bueno, en la medida de lo posible, todos tenemos que trabajar por ellas. Bueno, voy a dar la palabra a Diego Antonio Zapata, pero antes voy a leer unos comentarios que tenemos aquí a modo de pregunta, algunos de ellos. A Laura Arboleda dice que ya se le contestó la pregunta, pero era alrededor de la posibilidad de crear una renta básica mundial. Sin duda ya plantea pues una relación, incluso planteada en un libro de Esto lo cambia todo, capitalismo versus clima, de Naomi Klein, donde básicamente plantearía que una renta básica mundial podría generar una salida del tema del calentamiento global. Catalina Restrepo dice, frente al tema podría entonces pensarse que el planteamiento del ODS 7 como ruta global de desarrollo en su concepción de energía limpia está erróneamente planteado, ¿cierto? Si de pronto ese ODS de energías limpias podría estar un poco, digámoslo, errado, si se quiere. Plantea Felipe Rojas Rodas en el chat, si Colombia es un país que aparece como uno de los pocos con una huella ecológica moderada, es necesario que nos metamos en la lógica de los países desarrollados que han destrozado el planeta. ¿Son todos los objetivos de desarrollo sostenible convenientes para nuestro país? ¿O por el contrario van a traer retraso y pobreza en el largo plazo? Yo creo que esta es una pregunta que obviamente anida en las otras y que va mostrando ruta, ¿cierto? ¿Cómo hacer de alguna manera construir equilibrio ecológico y económico también en la dimensión de un país como Colombia, que claramente no es de los que más contaminan el mundo? Creo que podríamos como hacer un comentario a ese respecto, profesor John Fernando. Sí, efectivamente, hace yo creo que tal vez unos 2 o 3 meses se dio en la Comisión Quinta, es la encargada de estas discusiones, y recuerdo que invitaron al profesor Juan Camilo Villegas, a la doctora Paola Arias, y me gusta el comentario con el que comenzó Juan Camilo, en el sentido de
la energía limpia no existe. Tenemos que pensar cuál es la menos sucia, ¿cierto? O sea, cuál es la menos impactante. Y en ese sentido, digamos que el ODS tiene ese gran... El ODS fue como cuando estaban las hambrunas en el África y los cantantes que tienen islas privadas, aviones privados, hicieron un álbum y se unieron de las manos y cantaron We Are the World, y eso genera como entusiasmo dentro de las personas, pero las ayudas llegan como limosnas. Entonces los ODS también son, pues digamos, para mí son los mínimos. O sea, yo creo que hay que cumplirlos todos y esos son los mínimos, pero tengamos en cuenta una cosa. Por ejemplo, una transformación energética generaría pobreza. Y digamos que dentro del core de esa transformación está la eliminación de la pobreza, que las personas tengan un ingreso mínimo, que tengan servicios públicos. Entonces, digamos que esa dualidad entre lo que queremos y lo que podemos obtener es lo que no nos deja muy bien parados a los países que ya no nos llaman ni que tercermundistas, sino en desarrollo, pero realmente lo seguimos siendo, nos dejan desventaja. Nosotros empezamos después. Los países ricos son ricos porque es que sacaron sus recursos naturales y los recursos naturales de otros durante mucho tiempo, solamente que el income, la renta les quedó a ellos. Entonces esas son situaciones que tenemos que prever frente a lo que comentaba Laura en el chat. Totalmente de acuerdo. Allí hay unas situaciones en las que las dinámicas globales están generando unos desbalances que como son nuevos no estamos viendo. Pero a futuro van a haber otros tipos de pobreza, otros tipos de retraso. Yo también quiero, pues estuve leyendo también el chat ahí en paralelo, los quiero felicitar, pues el nivel de este foro es enorme, ni siquiera lo vi en la Comisión Quinta del Senado, pues el nivel que manejan en las preguntas y en el conocimiento. Entonces, bueno, valga felicitar y ojalá que sigan con la cátedra abierta, y si quieren, para contestar la pregunta de una persona que tiene la mano levantada hace rato. Sí, John Fernando, vamos a terminar con la intervención de Diego Antonio Zapata para así responder a todas las personas que quisieron participar. Diego, adelante. Ok, muchas gracias, profesor Jorge. Un saludo cordial para todos los participantes. Agradecer al expositor Jorge Escobar por compartir estos conocimientos. Tengo una inquietud muy sencilla. Quisiera conocer cómo es el impacto del tren Magle, que está en estos momentos pues en su furor en China, y el tema de las criptomonedas. ¿Esto cómo juega, digamos, en el papel del consumo energético? Y adicionalmente, si se está trabajando en alguna certificación que lleve, por ejemplo, a algo como de responsabilidad social o ambiental a las empresas y a todo el que utilice realmente energías limpias. Sí, esa es pues una pregunta difícil, muy difícil. La criptomoneda para mí es el mayor riesgo para, pues digamos que no solo para los recursos naturales, sino para las causas ambientales. ¿Por qué? Porque este dinero virtual ya se van viendo signos de que empiezan a comprar bienes y servicios ambientales virtuales. Entonces, el agua, nosotros pagamos una factura de agua en nuestra casa, pero a nosotros no están cobrando el agua, nos están cobrando el servicio de llevar el agua, o sea, el tubo, la llave, el medidor. Entonces, esos signos que están apareciendo de empezar a generar unos bienes y servicios virtuales son peligrosos, son muy peligrosos, porque entonces sencillamente el que tiene compra lo de otro. Entonces terminaríamos como el que vende la sangre, vende el cabello, vende un riñón para poder vivir, porque el otro que tiene mucho que comprar genera un mundo virtual, unas compras virtuales que lo van secando, que lo vampirizan, su forma de vida. En estos mercados, eso está tan nuevo que todavía no lo entendemos, porque, por ejemplo, uno se pone a ver que hoy en día quienes generan riqueza y la generan rápido, digamos que antes, a pesar, y el ejemplo puede ser muy chocante, el narcotráfico había una forma de agricultura, había una mejora de ese producto, lo empacaban en una bolsa y lo transportaban. Pero, por ejemplo, hay quienes generan riqueza así de rápido, inclusive mucho más rápido que las personas que recurrían a los medios delincuenciales, son los influencers.
Entonces uno dice, bueno, ¿y el influencer qué produce? ¿Cómo son esos flujos de capital? Entonces, en ese tema, pues desafortunadamente no creo que sea la respuesta más apropiada, pero entonces, ¿qué sale? El impuesto, ¿cierto? O sea, usted está produciendo un ingreso, entonces pague por ese ingreso. Lo malo es que en términos generales, si las democracias son débiles, si los caminos a veces que se toman desde la gestión gubernamental no son honestos, puede pasar que los dineros que se recuperen para poder construir cierta equidad se pierdan en corrupción, o lo otro, que cuando las democracias son débiles se empiecen a bloquear los caminos de comunicación. Los caminos de comunicación sencillamente porque la virtualidad llevó a un paraestado que no se sabe cómo manejar. Y eso lo hemos visto por muchas partes, inclusive en potencias económicas, donde sencillamente cuando un canal de comunicación, esos canales virtuales donde las sociedades conversan, donde las sociedades llegan a consensos, empiezan a ser eliminados o de otra forma banalizados, ¿cierto? O sea, nosotros hace mucho tiempo teníamos la televisión educativa y uno prendía la televisión y veía televisión educativa. Después con la llegada de la televisión internacional, entonces uno aprendía muchas cosas viendo canales culturales, canales científicos, pero hoy en día si ustedes prenden esos canales vemos una reproducción de lo que está en los canales comerciales. Entonces esa es una banalización también de sus medios en los cuales se pierde calidad en esa comunicación y se pierde calidad en los procesos que se desarrollan alrededor de ellos. Bueno, muchas gracias a Diego por la pregunta, a usted, profesor John Fernando, por acompañarnos en esta cátedra abierta. Terminamos después de 1 hora y 40 minutos de conexión con más de 80 personas. Creo que esto muestra también no solo el interés, sino la calidad de la conversación. Eso es lo que hemos estado haciendo en la IU Digital de Antioquia, traer a nuestras comunidades, a nuestros estudiantes, temas que les permitan realmente transformar su vida, transformar su postura ciudadana frente, de alguna manera, a muchos temas que a veces se venden de una manera superflua, pero que se utilizan en ocasiones como, digámoslo, como rutas discursivas y hasta políticas. Queremos llegar y hacer de esta cátedra abierta la posibilidad para acercarnos de una manera crítica a temas difíciles como este, y creo pues que ha sido una conversación muy relevante. Finalmente quisiera pues reiterarle la gratitud de la IU Digital y en su calidad de fundador de esta institución, de inspirador de esta institución, de una persona pues que sin duda fue y sigue siendo muy importante para el futuro de la IU Digital, pedirle que le envíe un mensaje a la comunidad de la IU Digital, un mensaje de futuro, y también pues desde su perspectiva ciudadana. Sí, hemos tenido experiencias con los territorios muy cercanas hace muy poco, bueno, hace mucho tiempo, pero hace muy poco, sobre todo con los trabajos que se están haciendo en zonas petrolíferas, y hemos encontrado que las personas nos dicen, pero es que el Estado nada más viene a sacar el petróleo, no nos trae, y siempre es en el primero, en el tope está, no nos traen educación, no nos traen educación. Y somos conscientes que en los territorios no está la educación. La Universidad Digital tiene ese enorme potencial. Y lo tiene, pero obviamente el Estado también tiene que concurrir porque la persona necesita un canal, la persona necesita pues un computador, una conexión Wi-Fi, una tablet donde se pueda conectar. Y en ese sentido yo creo que la Universidad Digital está muy por encima de cualquier otra posibilidad de oferta en el país, pública o privada. Frente a eso, quiero pues, invitarlos a que vayamos a los territorios, no solamente en Antioquia, me refiero a todo el país, y que sean esos territorios los que vayan haciendo que la Universidad Digital crezca y crezca con calidad. La oferta que tiene la Universidad Digital es una oferta muy apropiada, y bueno, no había participado ni siquiera como asistente a ninguno de estos foros, por falta de tiempo básicamente porque había sido invitado, pero el nivel es altísimo, altísimo. Se los digo yo soy profesor de planta, estoy en comisión de la Universidad de Antioquia, de profesor de pregrado y posgrado y de muchas universidades, y el nivel que he visto en este foro es muy alto,
lo cual compensa con creces el hecho de que esto se vuelve un foro en el cual podemos discutir y en el cual también el Estado tiene que responder. Y si nosotros trabajamos para el Estado, debemos tener respuestas, o si no las tenemos, debemos buscarlas, porque es que es un foro no solamente de calidad, sino muy nutrido. Entonces, haciendo esa invitación a que la digital expanda esos horizontes, a que este espacio de la cátedra abierta se expanda. La asistencia es muy, muy buena, pero yo creo que pueden ser muchos más por los niveles con los que se tratan los temas. Haciendo esa invitación, pues me despido y quedo atento a que en otra ocasión me inviten y discutimos otros temas de todos los que tenemos que discutir. Bueno, muchas gracias nuevamente, profesor John Fernando, y a todas las personas que nos acompañan, agradecerles por hacerlos e invitarlos a que sigan cada mes, el último viernes de cada mes, nuestra tradicional cátedra abierta. Muchas gracias.